La Escuela El Arado y el Mar presenta... El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Pero nadie crea que un pueblo pierde algo cuando ayuda a otro. Cuando un pueblo ayuda a otro, no pierde, sino gana. Un médico, como los que hemos tenido, ejerciendo la medicina o en Argelia, o en Yemen, o en Somalia, o en Angola, con ello no pierde el país, gana. Gana un profesional que se hace más consciente, que se hace más revolucionario. No pierde nada el país cuando uno de sus técnicos marcha a cumplir una misión internacionalista. Gana mucho el país. Gana nuestra conciencia, gana nuestro desarrollo político. Y es motivo de orgullo para cualquier partido revolucionario, es motivo de orgullo para cualquier país. Y es una buena medida de su madurez y de su conciencia revolucionaria esa actitud de nuestro pueblo, dispuesto a combatir, dispuesto a ayudar en un terreno o en otro. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com. Más que una página, una escuela política con el respaldo de nuestros programas y en asociación con trincheraderosas.blogspot.com. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0416-626-3300. En Twitter estamos en @ungranoDeMaíz y en @elarado-y-el-mar. En emisoras Voces Libertarias, allá en Caracas, en Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, Radio Chamariapa en Anzoátegui, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. ¡Listo! Muy bien, Humberto. Llegaron algunos mensajes felicitándote porque de alguna manera volviste con la despedida de ayer a ser el que eras. Volvió la virilidad. Sí. Bueno, ¿vamos con el texto? Sí, antes gracias a Aurora por mandarnos el teléfono de Pedro Marillán y por sus palabras de amor. ¿Cómo andará Pedro? Bueno, vamos a llamarlo, ¿no? Bueno, dele, arranque con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado Cuando lo militar desplaza a lo político, el gobierno tiene graves problemas de estabilidad. Una brisa fresca alivia las angustias del gobierno. La frontera significa una evasión de la realidad. No hay colas en el Táchira, no hay delincuencia. El país está tranquilo, dice el ministro. Los otros están viajando. Hay estabilidad. Todo marcha bien en Venezuela. Es el reporte de los comandos que no viajaron a China. Pero ¿cuál es el precio que está pagando el gobierno? Veamos. Las elecciones burguesas son un instrumento probado para estabilizar la democracia capitalista. El pacto de punto fijo se mantuvo medio siglo apoyado por este opio. En medio de los mayores peligros, unas elecciones salvan al sistema, al capitalismo. Si a Bolívar lo llevan a unas elecciones, quizá estuviéramos con virrey español y hablando latín. O catalán. Bueno, no, ahí hay algo que es central, que de alguna manera lo fuimos diciendo todos estos días, es con qué política o qué política está dirigiendo todo lo que está haciendo el gobierno. Porque incluso decíamos que el cierre de la frontera, hasta uno pudiera discutirlo, si está bien, está mal, pero en esencia es un instrumento, una cosa técnica. El problema es, ¿qué querés hacer con eso? Y el gobierno había quedado empantanado, se puso a jugar a la guerra y no pudo salir de ahí, no pudo retroceder.
Y ayer decíamos algo muy claro, que es lo que se manifiesta detrás de todas estas acciones del gobierno y de la cual el gobierno ya no puede volver, que es que creó en la masa un sentimiento de xenofobia, de odio hacia los colombianos y abonando hacia la política del fascismo. Entonces, ahora se deciden unas acciones militares y ¿qué política la dirige? Ese es el gran problema. Claro, ahora fíjate lo siguiente. Si el gobierno se desliza hacia la socialdemocracia, pero lleva el lastre de tener que aparentar socialismo y chavismo, entonces cae donde tiene que caer. Fíjate, es un problema de frontera, es decir, sin internacionalismo, primer punto. Y segundo, es resolver los problemas con represión. Todo empezó en Maracay. Agarraron ahí fue la bisagra. Sí, ese fue el punto de ignición, como de dice. Ignición, no de inflexión. Sí, fíjate una cosa. Entonces después hubo una respuesta. Oye, los derechos humanos y la cosa, ¿qué fue? Pues estaban vueltos locos. Sí. Después ponen bravos por eso. No, los derechos humanos se respetaron. Dijeron después de una semana. Ok. Hacen lo de la cuota 905. OLP, crean la OLP. Sí, pero perpetran la cuota 905. No sé, pero se respetaron los derechos humanos. Fíjate dónde van ya los militares, esa corriente militar, 3.000 soldados en la frontera del Táchira. Nada más. 3.000 soldados movilizados. Una movilización de tropas en la frontera. Y equipo y tal. Pero lo más importante es la psiquis que se ha creado, anticolombianismo. Y los intelectuales, los voceros y los locutores no dicen nada. Es decir, el manto oscuro del fascismo viene ahí cubriendo. Diría Churchill, una cortina de hierro cayó. No, y el único que así de peso que de alguna manera se pronuncia, porque tiene un programa semanal de José Vicente Rangel, que en ese sentido presentó unas encuestas en donde al gobierno tiene gran apoyo popular todas estas medidas que están tomando en la frontera. Claro, el fascismo tiene gran apoyo y ese es su principal gravedad. El fascismo popular. El fascismo es popular, si no es. Ahora fíjate. Que son las encuestas de Interlaces. Pero lanzaron al pipote de la basura el instrumento de las elecciones, que es lo que dice la... No llegamos todavía, vamos a entrarle. Pero vamos a decir. Vamos a decirlo. Dale, Para este gobierno, que se deslizó raudo hacia el capitalismo, estas elecciones parlamentarias representan su legitimación dentro de la democracia burguesa. Si sale triunfante de ellas, con un mínimo de marramuncias, entonces será un gobierno legítimo y un sistema legítimo. El clientelismo, la promesa vacía, volvieron a ser la esencia de la política. La concientización de la masa, el voto pensado, estratégico, será olvidado. Regresamos al pacto con la burguesía. Ahora bien, parece que el gobierno escogió el camino de la legitimación por medio de acciones militares, de buscar adhesiones en los márgenes de la guerra, en los límites del caos. Es un peligroso terreno, aplasta las elecciones, no permite que el opio actúe, anula el proceso de idiotización de las masas populares. La lucha electoral ya no es el centro. La atención la tienen las maniobras militares. Ahí vamos. Pero fíjate una cosa, el gobierno se lanza en brazos de la socialdemocracia. Entonces tiene unos requerimientos. Primero, ellos hablan, necesitamos una oposición decente para hacer el bipartidismo. Sí. Y después necesitan elecciones, peleitas de maquillaje ahí en las elecciones. Entonces el CNE le quita una tarjeta a uno, se las pone en otro lado, maldades pues, le saca a unos candidatos, inhabilita 2 o 3. Ese tipo de marramuncias. ¿Quién puso eso de marramuncia ahí? Antonio Ponte. No, Antonio Ponte. Busca ahí qué vaina es ese marramuncia. Mira, entonces hace eso el gobierno, pero se ve obligado, arrastrado por la derecha militar a la represión. Primero fue San Vicente, en Maracay. Después viene la Cota, ¿verdad? La OLP se traslada a la Cota y las otras cotas, Panamericana y todo lo que se hicieron en todos los barrios del país. Después se traslada a todo el país y después descubren el filón de la frontera y le caen encima. Entonces se llevan a un pueblo. Fíjate, leí yo. Sí. Eso está muy oscuro. Esperemos que la ONU llegue ahí. Pero ahí dice que sacaron a 1.200, 1.500, ponte tú.
y 10.000 se fueron voluntariamente, dicen ellos, ¿no? Corriendo con la nevera en el lomo. Sí. Sería que estaban algo oscuro, dijo la muchacha ya. Algo oscuro tendrían. Bueno, entonces ese campo de legitimación represivo anula las elecciones. Fíjate, más nunca nadie ha hablado nada de elecciones. Sí. Ni siquiera, fíjate, que agarran a Leopoldo y le tiraron una condena, no sé, No, la Fiscalía pidió 14 años. Creo que el viernes debería resolver pero mira, la situación todo de eso calladito, la frontera absorbió. Entonces el gobierno duerme tranquilo. Fíjate tú, con esto anulamos toda la resistencia. Nada, los militares están sueltos. Y conseguimos renuncia, dice: acción innoble o deshonesta, vileza, artimañas, hechicería también. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice ahí el texto? Las elecciones burguesas tienen su dosis tolerada de artimaña. Sí, claro. Pero eso siempre ha sido así. Sí. Fíjate que los adecos hacían dedos de plástico, de material, para poner huellas digitales, de falsificar cosas. Para que votara más gente. Pero ¿sabes? En aquellas épocas que no había máquinas, ¿no? Ahora hay otro tipo de triquiñuela, cambiar los los distritos. Pero todo eso es permitido. Sí. Si están en ese campo, ok, las elecciones van. Bueno, fíjate tú que hay que ver cuál es el trasfondo de toda esta política. La tesis es que nosotros hemos estado planteando que se deformó el plan de la patria. Ajá. La posibilidad del socialismo está en riesgo. El capitalismo tiene todos los instrumentos necesarios para capturar una posibilidad revolucionaria. Y es lo que vienen haciendo. La tesis del reformismo, la socialdemocracia está jugando en este campo. Claro, eso es una parte importante del problema, lo que dice Saturno. Pero el problema es que en el intento de regresar a la socialdemocracia están coqueteando en los límites del caos con la guerra y el fascismo. Y están alborotando, y están alborotando nuevos liderazgos militares. Objetivamente, ahí están en la frontera. Sí, ¿Entiendes cómo es? Sí. Bueno. La lucha electoral ya no es el centro. La atención la tienen las maniobras militares. A los militares les brindaron un enemigo de la patria. Así no piensan hacia adentro. Ahora son el centro de la política. Todos pueden dormir tranquilos. La calma reina en Venezuela. Mira, y lo que decía el comandante Chávez, que ellos desde que la república se divide, la Gran Colombia, que las oligarquías les imponen la frontera, los militares en Venezuela, dice el comandante, que siempre se estuvieron preparando para un enfrentamiento contra Colombia, contra los vecinos. Esas eran las hipótesis de guerra. O contra Guyana o Brasil, decía él. Y él les decía, por cierto, que bueno, ¿cómo vamos a hacer contra Brasil? Irán a cruzar el Amazonas completo. No, pero fíjate una cosa, todo esto que estamos hablando, este escenario es sin gobierno. El gobierno está en Vietnam. En China. Allá están los principales ministros. El ministro de la Defensa está enfermo, desaparecido. El canciller, ministro de Economía, el otro más allá. Todos esos están en Vietnam y en China. Un poco de días. Y todo esto que está pasando en manos de no se sabe quién. O sea, la comandancia general está por allá. Y además una comandancia que está extraviada. Ayer denunció desde Vietnam un intento o un plan para asesinarlo, el presidente Maduro, que dijo, con la anuencia del gobierno de Colombia. Y después en China dice ayer que vuelve pronto, que quiere reunirse con Santos y que tiene un montón de propuestas para mejorar la situación de la frontera. Parece muy muy raro todo, ¿no? No, eso lo que da es arrechera. Sí, yo lo digo así suavemente. Sí, pero hay que decirlo como es. ¿Cuál es el problema? Por eso da rabia. Que la socialdemocracia, que ya es malo, está abriendo camino al fascismo, que es peor. Y en socialdemocracia o en fascismo, el mundo y Venezuela y nosotros vamos a sufrir. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente Maduro? Perder credibilidad. Si el hombre dice, tengo pruebas, 10 cosas ha dicho que tiene pruebas y no ha entregado ninguna, no ha mostrado nada. Ahora tiene prueba de la anuencia de Santos y tal, y después, bueno, nos vamos a reunir para arreglar esto. ¿Qué pasa? Esa pérdida de credibilidad nos acerca al fascismo, porque entonces, ¿quién es el que va a gobernar? Pues, puede ser que llegue Leopoldo, que ya dijo, mira, yo voy a llegar presidente, que sería una forma disfrazada de fascismo. ¿No ve lo que hicieron esta gente
en abril. Persiguieron hasta Tarek, el poeta Tarek, defensor del pueblo. Le dieron sus cocorronazos. Pero no todo es color de rosas. Ahora los militares ocupan las noticias, son protagonistas, están en la calle, distraídos, es verdad, pero acostumbrándose a ser el pilar del sistema, desplazando a la política de las élites que escenifican ese teatro. Ahora hay otra puesta en escena. La represión pretende resolver los problemas. Primero la OLP y ahora la frontera, y pronto resolverá los problemas políticos. El gobierno cambió unos días de sosiego por la creación de una opción de poder distinta, que se legitima con éxitos rápidos y claros. El gobierno se fue a Asia y los militares se hicieron visibles. La crisis de gobierno los trajo al teatro de la dirección del país. Y eso es muy importante. Las masas se están acostumbrando a que los militares resuelvan. Les gusta. Entonces ya es como que, oye, traigan los militares. Estamos atravesando una tremenda turbulencia. Las crisis son propicias para el cambio profundo. La realidad se impone a la voluntad de los líderes agotados. Los acontecimientos toman vida propia. Son ocasión para el aparecimiento de nuevos líderes, de retomar caminos, de fundar nuevos senderos. ¿Quién lo hará? ¿El fascismo que ya asoma? ¿La democracia burguesa atrapada en su ambigüedad? ¿O regresará el chavismo? ¿El socialismo tomará aire en la crisis y se erguirá como una opción? ¿Volverán los días del 4 de febrero? ¿La patria se impondrá sobre los intereses mezquinos? ¿Lo personal dejará de ser un egoísmo y se convertirá en fuerza amorosa? ¡Viva Chávez! Y una cosa allí, que en toda crisis la concertación no tiene cabida. En la crisis o llega el fascismo o la revolución triunfa. Nunca se va a quedar en el medio. Pues es una crisis. Y las crisis son revolucionarias. Claro, porque en el momento, en la crisis, como dices tú, lo que cuenta es las opciones de poder concretas. Claro. Y la que hay ahorita son los militares. Ese es todo el resumen de la columna. Es verdad, mentira. La única opción concreta de poder, de gobierno, son los militares. Ese es el gran peligro. Y la parte política se disolvió. Ya la opción de las elecciones está cada vez más lejana, listo. Y golpeada por los mismos electoreros mismos, que con las marramuncias. Dale, ve. Bueno, oligarquía, encachuchada, disfrazada, como te vistas, te tenemos en el microscopio. Lista para echarte tu colorante. Dijo Guevara el hermoso, viendo al África llorar. En el imperio mañoso nunca se debe confiar, nunca se debe confiar. Y dijo el Che legendario, como sembrando una flor, al buen revolucionario solo lo mueve el amor, solo lo mueve el amor. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Dijo Guevara el humano, que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial, del pensamiento oficial.
Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial, cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal. Ay. Dijo Guevara el humano que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial, debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial, cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal. Ay, pedacito mortal. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.